De esto se trata la parashá. De igual manera, en esta parashá aparecen varios mandamientos que se los quiero decir. Esto está sacado de Torah con Rashi. Y bueno, dice que uno de los preceptos que aparece es el precepto de creer en la existencia de Dios. Éxodo 22. Prohibición de creer en otra deidad fuera de Dios. Éxodo 23. Prohibición de hacer esfinges o estatuas talladas. 24. Éxodo 24. Prohibición de postrarse ante un ídolo. Éxodo 25. Prohibición de servir a un ídolo como según el modo usual en que se le sirve. Éxodo 25 también. Prohibición de jurar en vano. Éxodo 27. Precepto de consagrar el Shabbat con nuestras palabras. Éxodo 28. Prohibición de hacer labores en Shabbat. 20:10. Precepto de honrar al padre y a la madre. Éxodo 20:12. Prohibición de matar a un ser humano. Éxodo 20:13. Prohibición de cometer adulterio con una mujer casada. Éxodo 20:13, igual. Prohibición de secuestrar a un judío. Éxodo 20:13. Prohibición de dar falso testimonio. Éxodo 20:13. Prohibición de codiciar lo que pertenece a otra persona. Éxodo 20:13 también. Prohibición de hacer imágenes, incluso para ornamentar. Éxodo 20:20. Y prohibición de construir un altar de piedra con instrumentos de metal. Y prohibición de ascender en escaleras al altar, ¿no? Estos son los preceptos que aparecen de conformidad a la Torah con Rashi en esta parashá. Bueno, a mí la verdad es que me llama mucho la atención la figura de Yetro, a pesar de que Yetro se convirtió, a final de cuentas, según nos informan los sabios de Israel, se convirtió al judaísmo. Es muy interesante porque la primera parte de la parashá empieza con su nombre, cosa que es de señalar, ¿no? Y luego la forma en la que la Torá lo designa también es muy, muy interesante, y también la actitud de Yetro es muy, muy, muy interesante para nosotros como Benigno, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor nos podríamos identificar con Yetro de muchas maneras. Pero empecemos. Vamos a leer el primer versículo que dice Éxodo 18:1. Yetro, ministro de Midian, suegro de Moshe, oyó todo lo que Dios había hecho por Moisés y por Moshe y por su pueblo Israel, y que el Eterno había sacado a Israel de Mitzraim. Entonces Yetro, el suegro de Moshe, tomó a Zipora, esposa de Moshe, después de que había sido enviada, y a sus 2 hijos. El nombre de uno era Gershón, porque había dicho, extranjero he sido en tierra extraña, y el nombre del otro era Eliezer, pues el Dios de mi padre ha sido mi ayuda y me salvó de la espada de Faraón. Yetro, el suegro de Moshe, y los hijos de este y su esposa vinieron a Moshe al desierto, donde acampaban en la montaña de Dios, y dijo a Moshe, yo, tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Moshe salió al encuentro de su suegro, se posternó y le besó, y se preguntaron un hombre al otro por su bienestar, y luego entraron en la tienda. Moshe le relató a su suegro todo lo que el Eterno había hecho al faraón y a Mitzraim en favor de Israel, toda la fatiga que los alcanzó en el camino y cómo el Eterno los había salvado. Yitro se regocijó por toda la bondad que el Eterno había hecho por Israel, porque lo había salvado de la mano de Mitzraim. Yetro dijo, bendito es el Eterno que salvó a ustedes de la mano de Mitzraim y de la mano de Faraón, que ha librado al pueblo de estar bajo el dominio de Mitzraim.
Ahora sé que el Eterno es más grande que todos los dioses, pues con lo mismo que malévolamente actuaron contra ellos, fueron castigados. Y entonces Yetro, el suegro de Moisés, tomó una ofrenda de ascensión, sacrificó para Dios, y Aarón y todos los ancianos de Israel vinieron para comer pan con el suegro de Moshe delante de Dios. Bueno, aquí le vamos a parar. A mí, la primera parte que me llama mucho la atención es la palabra que utiliza la Torá para designar a Yetro como ministro. En español, como lo leímos aquí, la traducción de Rashi lo pone como ministro, pero la palabra que utiliza en hebreo es Cohen. No sé si a alguien le suena la palabra Cohen, ¿no? Por ahí, a ver, alguien que me diga si le suena la palabra Cohen. Sí, es como Cohen Gadol, sacerdote. Es correcto. El Rab Natán Menashe Natán nos dice que Cohen es utilizado tanto para el sacerdocio como para decir que era uno de los principales del pueblo, un príncipe, o alguien con autoridad, también se puede traducir. Pero digamos, y suponiendo, como decimos los abogados, sin conceder, que aquí lo utilice como sacerdote. Es decir, están diciendo que Yitro era un sacerdote, pero no del Altísimo, sino de otros dioses. ¿Y cómo sé eso? Porque adelante, como leímos, cuando exclama Yetro que ahora sé que el Eterno es más grande que todos los dioses, pues nos refleja algo la Torá, ¿no? Nos dice que Yetro era conocedor de todo lo que, las adoraciones que había en su tiempo y en su espacio, y entendió que el Eterno era el verdadero y el más grande de todos, ¿no? Entonces, por eso supongo que aquí la palabra tendría que ser sacerdote, ¿no? Tendrían. ¿Esto por qué me llama mucho la atención? Porque muchos de nosotros, si no es que la mayoría, venimos precisamente de haber aprendido de otras formas o concepciones de Dios que a estas alturas podemos decir que sabemos que no son Dios, pero entendemos gracias a ese recorrido, igual que Yetro, que el verdadero Dios es el eterno, Hashem, o el Dios que se le reveló al pueblo de Israel, o el Dios que escogió al pueblo de Israel, que sería lo más correcto. No es porque haya otros dioses, sino porque Él, el único, el verdadero, eh, el, al que nosotros creemos, y por medio de Moshe, para que este pueblo, Israel, fuera una nación santa, una nación de sacerdotes, de Cohen, de maestros, ¿no? Entonces, es bien interesante porque cualquiera de nosotros podríamos encuadrarnos en Yetro, ¿no? Nosotros hemos caminado por este conocimiento de todas las fuentes, de todas las formas de la religión occidental, y nos hemos dado cuenta que el único Dios es Hashem, ¿no? Aquel que no podemos pronunciar su nombre, aquel que creó todo, que sustenta todo y que no tiene ninguna otra cosa que se le parezca o se le iguale, ¿correcto? Bueno, a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Me veo muy reflejado guardando las dimensiones, ¿no? Pero Yetro es alguien que no es judío, que no es del pueblo de Israel, que reconoce a Israel, que reconoce los milagros de Hashem, que reconoce y al fin de cuentas se somete a la voluntad de Hashem por medio de la Torá, que fue revelada por medio de Moshe, ¿no? Entonces, eso a mí me llama mucho la atención de Yetro. Bueno, continuemos. Bueno, después
Después de esto, la otra cosa que me llama mucho la atención de esta parasha es que es este mismo hombre sabio, que no es sabio por la Torá, sino por su experiencia como Cohen, digamos ahora que es sacerdote y príncipe, es decir, como una autoridad de su pueblo. Este hombre ve la aflicción de Moshe y le hace varias recomendaciones. Y le dice, oye, vas a terminar fatigadísimo, ¿no? De seguir trabajando de esta forma, vas a terminar muy fatigado. Entonces, fíjense cómo continúa la parasha. Dice, y sucedió que al día siguiente, Moshe se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo se quedó de pie ante Moshe desde la mañana hasta la noche. El suegro de Moshe vio todo lo que él hacía al pueblo y dijo, ¿qué es esto que le haces al pueblo? ¿Por qué tú te sientas solo y todo el pueblo se mantiene de pie junto a ti desde la mañana hasta la noche? Moshe dijo a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene algún asunto, uno viene a mí y yo juzgo entre cada hombre y su prójimo, les hago saber los estatutos de Dios y sus enseñanzas. El suegro de Moshe le dijo, no está bien lo que estás haciendo. Ciertamente te desgraciarás tanto tú como este pueblo que está contigo, pues la tarea es demasiado pesada para ti y no podrás hacerla tú solo. Y luego dice, ahora escucha mi voz, te aconsejaré y que Dios esté contigo, sé tú para el pueblo intermediario ante Dios y trae los asuntos ante Dios. Bueno, lo vamos a dejar aquí, ahorita le continuamos, pero este hombre que no era del pueblo de Israel, aún no tenemos vista de que ya se haya convertido, eso va a ser más adelante, eh, por lo menos lo que nos señala la Torá, pero este hombre, con su experiencia como sacerdote, como líder de un pueblo o como príncipe de un pueblo, ve a Moshe tratando de acaparar todo el trabajo y de tratar de servir al pueblo de Israel con todas sus fuerzas y su inteligencia, pero observa que es algo improductivo. ¿Y por qué es importante que nosotros nos fijemos en eso? Por la condición o por lo que estoy señalando de Yetro, que era un sacerdote de Medián, o un ministro, o un príncipe de Medián, no era del pueblo de Israel, apreció y reconoció al Eterno, y apreció y reconoció el poder del Eterno en el pueblo de Israel, y se acercó a Moshe y lo bendijo por todas las grandes cosas que Hashem le había hecho al pueblo de Israel por medio de Moshe, o a Moshe por medio del pueblo de Israel, como sea, pero lo vio tan mal organizado que le señaló sus errores, ¿no? Dijo, esto que estás haciendo va para mal, para ti y para el pueblo. Vas a terminar cansado tú y cansado el pueblo. No estás optando por acciones con sabiduría. ¿Y qué es lo importante? Bueno, que nosotros, como Benei Noach, también debemos de encontrar este tipo de consejos o dar este tipo de consejos cuando vemos algo que no está funcionando bien, pero sobre todo, nuestro conocimiento, nuestra eh, eh, nuestra experiencia también le puede servir a los líderes de Israel o a los sabios de Israel. Y si lo hacemos con una buena intención, pues es correcto y es bueno que lo hagamos, ¿no? Que nos paremos frente a ellos y digamos, bueno, creo que esto no está tan correcto, te aconsejo, si quieres hacerme caso bien, si no, igual, creo que está la luz directa a mí, pero bueno. Perdón, me distrajo. Ya me perdí. Dar este consejo, pero la otra cosa más importante es que si alguien con una experiencia similar a la nuestra se acerca y nos quiere dar un consejo, a pesar
de que nosotros consideremos que no ha tenido sabiduría de la Torá, etcétera, también es bueno que nos detengamos y escuchemos. El Rambam dice, bueno, el Pirkei Avot dice que ¿quién es sabio? El que aprende de todos, que no tiene restricción para aprender. Y vemos cómo Moshe tiene esta cualidad, ¿no? Igual nosotros debemos de practicar esta cualidad, tanto para darla, si es que podemos hacerlo y si lo estamos haciendo en una buena actitud y con el afán de mejorar lo que se está creando, lo que se está haciendo, como recibirla de otras personas que a lo mejor no tienen tanto conocimiento como nosotros de Torah, no han estado tanto tiempo estudiando Torah, pero observan algo y nos lo hacen ver. Bueno, pues también tenemos que darles pues un tiempo para escuchar. Continúa diciendo Yetro, adviérteles sobre los estatutos y las enseñanzas y hazles saber el camino por el que deben marchar y los actos que deberán realizar. Y de entre todo el pueblo discierne tú, tú hombres capaces, temerosos de Dios, hombres de verdad, que aborrezcan la ganancia, nómbralos sobre ellos jefes de millares, jefes de centenas, de cincuentenas y de decenas. Ellos juzgarán al pueblo en todo momento, todo asunto mayor lo traerán a ti, y todo asunto menor lo juzgarán ellos. Así se aligerarán las cargas de ti, y ellos también cargarán contigo. Si haces esto, y Dios te lo ordena, entonces podrás aguantar, y también toda esta gente llegará a su lugar en paz, ¿no? Este es el consejo, les dice, oye, carga tu responsabilidad en más personas. No quieras ser tú solo, no quieras ser el todólogo, no quieras abarcar todo. Aquí en México, no sé si allá en Argentina o en otros países, hay un refrán que dice que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? En pocas palabras, Yetro le estaba diciendo, el que mucho abarca, poco aprieta, entonces te recomiendo que hagas A, B y C, D y F, ¿no? Y fíjense, Moshe, lo siguiente que dice en el versículo, en el Pasuk, versículo 4, dice, 24, dice, Moshe escuchó la voz de su suegro e hizo todo lo que él le dijo, ¿no? Y por eso la Torah dice que Moshe era el hombre más humilde sobre la tierra. Imagínense ustedes, Moshe, que trajo 10 plagas, que venció por medio de Hashem, con la mano de Hashem, a Egipto, que liberó a su pueblo, que los logró sacar con oro, ganado, comida, etcétera. Este hombre que era el líder, el rey, casi el rey de Israel, escucha la voz de un sacerdote que no había tenido ni el encuentro con Hashem, ni todos estos milagros frente a sus ojos, etcétera. Lo escucha. Y esta es una de las características que también debemos nosotros de aprender, ¿no? A ser humildes y escuchar consejos de aquellas personas que nos sobrepasan en experiencia. Y aquí, pues, los padres, los hermanos mayores, etcétera, también ellos tienen sabiduría. Quien tiene la bendición de tener a sus abuelos, pues los abuelos, ¿no? A pesar de que no son consejos directamente de la Torah o de una revelación espiritual divina del Sinaí, ellos también tienen sabiduría y hay que escucharlos y hay que aprender a escucharlos, ¿no? Y también tiene que ver con esta parasha de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿no? Bueno, continuamos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. Si no, continuamos. Bueno, luego dice en el versículo 25, Moshe escogió a varones capaces en todo Israel y los nombró jefes sobre el pueblo, jefes de millares, jefes de centenas, jefes de cincuentas, jefes de decenas.
Ellos juzgaban al pueblo en todo momento y traían a Moshe los asuntos difíciles y los asuntos de menor importancia ellos mismos los juzgaban. Y Moshe despidió a su suegro y él se marchó a su tierra. Y luego empieza el capítulo 19. En el tercer mes, después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Mitzrayim, en este día llegaron al desierto de Sinaí, partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Ahí acampó Israel frente a la montaña. Moshe ascendió a Dios y el Eterno lo llamó desde la montaña para decir: así dirás a la casa de Jacob y expondrás a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que yo hice a Mitzrayim y que yo los porté sobre mis alas de águila y los traje a mí. Y ahora, si escuchan diligentemente mi voz y guardan mi pacto, serán para mí como un tesoro de entre todas las naciones, pues mía es la tierra. Pero ustedes serán para mí un reino de ministros, y otra vez aquí aparece Cohen, de ministros, y un pueblo santo. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Moshe vino y convocó a los ancianos del pueblo y les presentó todas estas palabras que el Eterno le había encomendado. Todo el pueblo respondió al unísono y dijeron: todo lo que habló el Eterno haremos. Y Moshe trajo de vuelta las palabras del pueblo al Eterno. Y el Eterno dijo a Moshe: he aquí que yo vengo a ti en la espesura de la nube para que el pueblo escuche mientras yo hablo, y también crean en ti para siempre. Y Moshe relató las palabras del pueblo al Eterno. Y el Eterno dijo a Moshe: ve al pueblo y haz que se preparen hoy y mañana y que laven sus vestimentas, que estén dispuestos para el tercer día, porque el tercer día el Eterno descenderá a la vista de todos, de todo el pueblo sobre la montaña del Sinaí. Le fijarás límites alrededor para el pueblo para decir: guárdense de subir a la montaña y de tocar su borde. Cualquiera que toque la montaña ciertamente morirá, ninguna mano lo tocará, pues ciertamente serán apedreados y despeñados. Ya sea bestia o humano no vivirá, al toque prolongado del corno, entonces podrán subir a la montaña. Moshe descendió de la montaña al pueblo, hizo lo que el pueblo se preparase, y lavaron sus vestimentas, y dijo al pueblo: estén dispuestos para un periodo de 3 días, y no se acerquen a mujer alguna. Y sucedió que al tercer día, cuando se hacía de mañana, hubo truenos y relámpagos y una nube espesa sobre toda la montaña. El sonido del corno era muy intenso y se estremeció todo el pueblo en el campamento. Moshe sacó al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se pararon bajo la montaña. La montaña del Sinaí humeaba enteramente porque el Eterno había descendido sobre ella en fuego. Su humo ascendió como humo de horno y toda la montaña se estremeció intensamente. El sonido del corno se hacía progresivamente más intenso. Moshe hablaba y Dios le respondía con una voz. Y el Eterno descendió sobre la montaña del Sinaí, sobre la cima de la montaña. El Eterno llamó a Moshe a la cima de la montaña y Moshe ascendió. El Eterno dijo a Moshe: desciende y advierte al pueblo, no sea que se desbanden hacia el Eterno para ver y caigan muchos de ellos, y también los Coaim que se acerquen al Eterno deberán estar preparados, no sea que el Eterno irrumpa en ellos. Moshe dijo al Eterno: el pueblo no podrá ascender a la montaña del Sinaí, porque tú nos has advertido diciendo: fija límites a la montaña y consagra. El Eterno dijo: ve, desciende, y luego subirás tú y Aarón contigo y los Coanim, pero que el pueblo no se desbande para acceder al Eterno, no sea que él irrumpa en ellos. Moshe descendió al pueblo y les dijo. ¿Por qué me aventé todo esto seguido? Porque, fíjense, el pueblo de Israel se le avisa, se le anticipa que van a tener un encuentro con el Eterno. Les dice el pueblo: estamos preparados, aceptamos ser una nación santa, aceptamos ser un pueblo de ministros o de
o de sacerdotes para Hashem, ya habían sido advertidos, les dicen cómo va a ser la revelación de Hashem, y aún así les dicen que se preparen, que se santifiquen, que se purifiquen, que estén preparados espiritual y físicamente para esta revelación, y cuando llega el día, igualmente se estremecen. Imagínense qué tanta potencia de Hashem se les reveló en ese momento. No sé si literalmente, físicamente, o un temor reverente para todo el pueblo con esas circunstancias. Estaban preparados, supuestamente espiritualmente estaban muy fuertes porque estaban en obediencia. La manifestación de ellos pública fue, como diga Hashem, haremos, y vienen todas esta presencia de Hashem tan portentosa ante todo el pueblo, y aún así se estremecen y tienen un poco de temor reverente acerca de esto. Imagínense el nivel espiritual en el que estaba en ese momento, el nivel espiritual que nos trata de revelar la Torá para el pueblo de Israel en ese momento, ¿correcto? Y es en ese momento en donde, ya en el capítulo siguiente, en el 20, que empieza a hacer los enunciados a Hashem, que detienen esta revelación, porque es tan fuerte y tan profunda, y tienen tanto temor, que le dicen a Moshe, no, dile al Eterno que se detenga, y que de aquí en adelante tú hables por él. Imagínense el nivel que tenían, y aún así no resistieron el poder, la santidad, la revelación, o como le queramos entender, ¿no?, del pueblo de Israel. Esto nos dice algo a nosotros también, ¿no? Pues nuestro nivel es, yo cuando doy clases digo, pues apenas estamos así como dice el Rab Shalem, él dice que es el polvo de la sandalia del Rambam. Yo digo que soy el granito que formó el polvo de la sandalia del Rambam, ¿no? El nivel de espiritualidad que tenía el pueblo de Israel en ese momento es tan alta, tan elevada, y aún así el temor era tan grande que decidieron que Moshe fuera el que les revelara, y que no fuera Hashem el que les revelara directamente a todo el pueblo. Es increíble, ¿no? Esta parte. Y esto es algo que tenemos también nosotros que aprender a saber que nuestra posición o nuestra espiritualidad no es tan grande, y que si verdaderamente Hashem se dignara de alguna forma revelarnos, en 3 segundos estaríamos desintegrados de miedo. Entonces hay que tener también humildad en ese sentido. Pero bueno, continuamos, a ver si me da tiempo de acabar con la parashá. Y aquí vienen los enunciados. Yo recuerdo una clase del Rab de Menashe Natan que decía que en realidad no son 10 mandamientos, sino son más, pero que son 10 enunciados, ¿no? Y así lo trae Rashi. Dios habló todos estos enunciados para decir: yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavos. Entonces los ubica y les dice: me presento, pueblo de Israel, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y yo soy al único que van a servir. Yo soy el que te saqué de Egipto y te liberé de ser esclavo. Y luego les dice: no tendrás dioses ajenos en mi presencia. Aquí, el primero, bueno, es para el pueblo de Israel, pero este dicho se repite para nosotros en los 7 preceptos de Benei Noach. No tendrás dioses ajenos en mi presencia, que sería no hacer idolatría. Y como se repite en el Sinaí, un mandamiento dado a Adán y a Noach, entonces también nos toca a nosotros. Y luego, no harás para ti esfinges talladas, ni cualquier imagen de la que existe arriba en los cielos, abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te posternarás ante ellos ni los servirás, pues yo soy el Eterno tu Dios.
Dios celoso que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago bondad por millares de generaciones a los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. Fíjense, aquí en esta bendición es bien importante detenernos porque dice que hasta la tercera generación, ese Dios celoso que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, si el padre se portó mal, si el hijo se portó mal, si el nieto se portó mal y si el bisnieto se portó mal, va a haber un castigo. No es que, como nos enseñaban antes, ¿no? Que si el padre pecó, el hijo también heredó los pecados. Aquí lo que nos está diciendo Hashem es, si persiste las generaciones en su iniquidad, van a recibir el castigo, pero Él hace bondad a millares de generaciones de los que guardan sus mandamientos. Y aquí vemos la misericordia, la gran misericordia de Hashem, porque para recordar la maldad son hasta 4 generaciones, pero para recordar la bondad son miles de generaciones, de los que guardan, los que lo aman y los que guardan sus mandamientos, ¿no? Esto también es muy importante. Entonces, y también nos impacta a nosotros porque viene dentro del mandamiento de no hacer idolatría, como Benei Noach. Y luego dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. También nos toca a nosotros porque tenemos un mandamiento de no blasfemar, y hemos aprendido que blasfemar también significa hacer menos, disminuir el nombre de Hashem, etcétera. Entonces, es importante, aquí también se repite este mandamiento y entonces nos trastoca. Pues el Eterno no absolverá al que jure en su nombre en vano. Es decir, tampoco hay que utilizar el nombre de Dios sin cuidado, ¿no? O por algo falso. Y aquí otra vez, nada más como acotación, es importante, por ejemplo, cuando hacemos los rezos, pues no estar tratando de imitar puntualmente los rezos que le corresponden o que han instituido los sabios de Israel para el pueblo de Israel, porque muchas veces son frases que no nos corresponden, ¿no? Por ejemplo, te agradezco, eterno Dios nuestro, que nos sacaste de la tierra de Egipto y nos libraste de la esclavitud. Pues ese texto a nosotros no nos toca, porque Hashem no nos sacó de la tierra de Israel, de la tierra de Egipto, ni nos liberó de la esclavitud, ni nos entregó la Torá. Entonces hay que tener cuidado porque estaríamos orando con un cierto dejo de falsedad en la oración, y bueno, pues hay que tener cuidado, pero eso es una acotación. Y luego dice, recuerda el Shabbat para santificarlo. Y ya vimos que el mandamiento es recordarlo con palabras, que también nos es permitido recordarlo con palabras, a nosotros como Benei Noach. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es Shabbat para el Eterno tu Dios. No harás ninguna labor, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, o el extranjero que esté en tus portales. Aquí ya hay una diferenciación también. Este mandamiento de no trabajar es solo para el pueblo de Israel porque es específico. Dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel, no del no judío, ¿correcto? Entonces nosotros no tenemos la obligación de no trabajar en el Shabbat. Y luego dice, porque en 6 días el Eterno hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó en el séptimo día. Por eso el Eterno bendijo el día de Shabbat y lo consagró. Y luego viene otro que no es un mandamiento explícito en los 7 preceptos de Benei Noach, pero que por ética y por moral también nos atañe a nosotros. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Eterno tu Dios te concede. Entonces, este mandamiento, aunque no es específico dentro de los 7 preceptos de Benei Noach, aunque sí está derivado en el de no blasfemar, por ejemplo, ahora que hemos estado repasando el libro de Brit Shalom de Rab Uri Sherki,
Recuerdo que hace mucho énfasis en esta similitud que pone Hashem en los textos, cuando habla de equipar a honrar al padre y a la madre con honrar a Hashem, o maldecir al padre y a la madre y maldecir a Hashem. ¿Por qué? Porque el padre y la madre, junto con Hashem, fueron socios para darnos la vida. Entonces, bueno, nos corresponde, aunque no está especificado entre los 7 preceptos, y luego dice, no matarás, que si nos corresponde como Benei Noach, no cometerás adulterio, que también nos corresponde, no robar, también nos corresponde, no expresarás falso testimonio contra tu compañero, aunque no es directo de los 7 preceptos, sí se deriva de ellos para nosotros, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su sierva, ni su criada, ni su toro, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo, ¿no? Y bueno, aquí viene lo que decía, todo el pueblo veía los sonidos y las llamaradas, el sonido de corno, la montaña humeando, el pueblo vio y tembló y se paró a lo lejos, y le dijeron a Moshe, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que Dios no hable con nosotros, no sea que muramos. Moshe le dijo al pueblo, no teman, pues para elevar a ustedes es que Dios ha venido, y para que el temor a él esté frente a sus rostros, a fin de que no pequen. El pueblo se paró a lo lejos, y Moshe se acercó a la niebla espesa donde estaba Dios. Y bueno, aquí está lo que les decía, ¿no? Súper preparados, una revelación profundísima, el nivel del pueblo de Israel altísimo, pero aún así no soportaron, no tuvieron la fuerza espiritual para escuchar directamente a Hashem, ¿no? Es increíble. Y el Eterno dijo a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, ustedes han visto que desde los cielos he hablado con ustedes, no harán imágenes de lo que está conmigo, dioses de plata y dioses de oro, no harán para ustedes. Un altar de tierra harás para mí, y junto a él degollarás tus ofrendas de ascensión y tus ofrendas de paz, tus ovinos y tus reses. En todo lugar donde yo permita que se mencione mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y cuando hagas para mí un altar de piedra, no lo construirás de cantera, no sea que esgrima tu espada sobre él y lo profanes. No ascenderás en gradas a mi altar para que no se descubra tu desnudez sobre él. Y aquí termina la parasha. Bueno, la verdad es que hay tantas lecciones que aprender en esta parasha que yo, para resumir, me quedo con 3. Una, Yetro llegó a Hashem después de conocer una serie de conocimientos de idolatría y entendió que Hashem es el gran Dios, el único Dios. 2, podemos recibir consejos sabios de personas que a lo mejor no son tan estudiosas en la Torah, pero que tienen experiencia. Y 3, Hashem se nos revela, pero la verdad es que necesitamos que alguien nos explique la Torah, porque si no, no soportamos tanta revelación en un solo golpe. Entonces, esas 3 cosas a mí se me quedan de la parashá, y espero que hayamos aprendido y pues que el Eterno nos bendiga. Creo que